plataforma. ¿Tenemos retorno o no? Hola, hola, ¿me escuchan? ¿Estamos con retorno? Buenas noches, licenciado, se escucha perfectamente. Perfecto, Richard. Se escucha, dice. Muy bien. Bueno, espero que hayan tenido o estén teniendo muy buena semana. Y vamos a trabajar nosotros hoy día, como habíamos hablado en la anterior semana, los días miércoles, aspectos relacionados a la propuesta académica, el producto académico de transformación. Ahora sí, haremos por favor la prueba de la imagen. ¿Me acompañan con la misma imagen? Estoy proyectando los momentos de la propuesta de transformación. ¿Se puede ver la imagen o no? Para que podamos volver a compartir. Estaba todo bien, Licen. Buenas noches. Buenas noches. A ver, de nuevo haremos la prueba. ¿Ahora sí? Sí, se ve, Licen, se ve todo perfecto. Perfecto, John. Entonces, la última prueba es de la pizarra digital. Me dicen si pueden visibilizar los círculos. Sí, se logra ver todo bien, licenciado, se ve. Muy bien, Richard. Bueno, hecha ya las comprobaciones entonces del audio, video y de la pizarra. Entonces damos inicio. El producto académico de transformación tiene una característica diferente a los procesos de metodología de la investigación, pero ambos tienen un objetivo común. El objetivo común es la generación de conocimientos. Metodología de la investigación te plantea un procedimiento para poder llegar hacia la generación de conocimientos y en este caso el denominado producto académico tiene otros pasos, pero también llegan a la generación de un conocimiento. Ahora, la consulta es cuál de estos pasos es el adecuado y si este conocimiento realmente puede llegar a ser objetivo, puede llegar a ser real y con una respuesta a un problema determinado de investigación. El día de hoy vamos a trabajar específicamente sobre lo que es el PAD y vamos a hablar sobre los momentos que tiene el PAD en este módulo. Tomemos en cuenta que el producto académico en este segundo módulo es solamente una parte de todo el proceso. No es que en este módulo vamos a concluir nosotros con todo el producto académico, sino que este va a tener todavía su desarrollo al tercer módulo, al cuarto módulo y hasta el quinto módulo, hasta poder concluir con el proceso. Por ahora nosotros nos vamos a abocar desde el primer momento, que ha sido la parte del módulo anterior como parte del programa de diplomado, y hasta el momento en el cual nos encontramos, que es el tercer momento de la propuesta como tal. Vamos a analizar estos aspectos. Sin embargo, hay que nosotros retroceder un poquito más allá antes de ingresar directamente a lo que es el tema del problema, la determinación de la problemática, la propuesta como tal. Tenemos que retroceder un poco más allá para poder entender del por qué estas transformaciones, del por qué estos cambios, por qué esta nueva manera de poder hacer nosotros una generación de conocimientos en base a una nueva propuesta, un nuevo paradigma, una nueva pedagogía, una nueva biopraxis que es denominada en este escenario de generación de conocimientos y también el impulso a un proceso de descolonización. Entonces, vamos a hacer una retrospectiva un poco hacia atrás para poder ver esas diferencias, de dónde viene, cómo se diferencia con la metodología de la investigación clásica y entender un poco más de lo que estamos nosotros realizando ahora
por qué la estamos realizando y cómo la podemos hacer. Y de ahí vamos a avanzar recién a los momentos, al 1, al 2, al tercero, con las características que cada uno ya tiene, para que se nos vaya un poco aperturando un poquito más la idea de cómo poder trabajar y nos vayamos familiarizando a esta nueva forma de generación de conocimientos. Esto, además, partiendo de que podemos tener nosotros en sala diferentes profesionales que ya han pasado por procesos en los cuales han hecho ya acciones investigativas, ya sea a nivel de una monografía, hace tiempo estaban las tesinas, por ejemplo, hacer una tesis, o ya han hecho un proyecto de grado, hayan hecho una tesis a nivel de licenciatura o también a nivel de maestría, o tal vez algunos están siguiendo un programa doctoral, pero es un procedimiento de metodología de la investigación del método científico. Pero este otro es otro procedimiento que está enmarcado al modelo educativo sociocomunitario, que es una generación de conocimientos que parte desde la práctica. Entonces vamos a iniciar desde ahí y espero que pueda ser aportador toda la información que les voy a pasar, para que puedan tener un poco mejor de claridad al momento de desarrollar sus productos académicos. Entonces, partamos de acá. Tenemos nosotros el producto académico de transformación. ¿Y qué es lo que busca? Lo que busca este proceso, este producto académico, es generar nuevos conocimientos, que les decía hace un momento, pero estos conocimientos que tengan una relación con la biopraxis. Miren, este es un término diferente, es uno nuevo que resalta ahí en todo en esta descripción. Y vamos a abordar más adelante más o menos qué es lo que vamos entendiendo por biopraxis y qué lugar ocupa en todo este proceso de descolonización. Biopraxis educativa, esto partiendo de un proceso de transformación y de producción del conocimiento mediante formas alternativas de poder generar conocimiento. Y estas nuevas formas alternativas de generar conocimiento tienen y deben estar articuladas al modelo educativo que estamos trabajando ahora, que es el sociocomunitario productivo, que tiene estos elementos, que es el que pueda ser un conocimiento desarrollado con la comunidad, que pueda venir de procesos de diálogo, una interacción con todas las personas, que sea práctico, que sea integral, que pueda ser parte de todo, un todo, que sea holístico, que considere diferentes elementos y variables que están alrededor de un problema determinado, pero además que pueda propiciar una transformación de la realidad y que pueda ser pluridimensional. Miren, ahí hay varias condiciones que nos plantea a nosotros la generación de un conocimiento en torno a un modelo educativo determinado. Pero también aquí hay una palabra diferente que dice conocimientos otros. Y estos dos términos que estamos viendo acá, que están de alguna manera también entrelazados porque forman parte de todo un modelo teórico emergente, paradigmas emergentes que tenemos a nivel regional principalmente desde Sudamérica, y que tienen autores interesantes que nos hablan ahí de cómo poder trabajar procesos de descolonización, pero no solamente desde un enfoque político, ideológico y cultural, sino que nos plantean el que tenemos que trabajar un proceso de descolonización desde los escenarios educativos, porque el escenario educativo, la educación como tal es un instrumento, es una herramienta la más eficiente, la más eficaz, la más efectiva que tiene la sociedad para poder transformar sus acciones, sus procedimientos, sus conductas, sus formas de ver el mundo. La educación, como en algún momento les decía, es un elemento de influencia exclusivo hacia la sociedad. La educación influye de manera determinante en el procedimiento y las formas de poder accionar una sociedad. En función al enfoque, a los procedimientos, metodologías y cómo nosotros podemos llevar adelante un proceso educativo, es que la sociedad se va a comportar de esa misma manera en lo posterior con las nuevas generaciones.
Ahí es donde cobra mucha importancia y es ahí en la cual muchos autores basan esta afirmación. Y el producto académico de transformación busca eso. Nuevas prácticas educativas basadas en la biopraxis, pero que contengan elementos del modelo socioeconómico comunitario productivo. Ahora, ¿por qué biopraxis? Por ejemplo, biopraxis tiene esta relación con los elementos del modelo sociocomunitario, pero tiene esta característica. No vamos a ingresar a conceptos o definiciones específicas como tales, pero sí a autores que nos pueden hablar sobre esta nueva manera de generación de conocimientos. Uno de ellos es Ortiz. Ortiz es un colombiano que junto a otros 3 autores habla sobre la biopraxis y nos dice que las transformaciones sociales de descolonización han estado eminentemente por ahora plasmadas de actividades políticas e ideológicas. Sin embargo, estas actividades políticas e ideológicas han llegado a escenarios de toma de decisiones puntuales y de transformaciones de normativas de los estados y de la sociedad. Pero esas acciones de transformación de normativas han sido el escenario de marcar la norma, la regla de la sociedad en la cual se vaya a cambiar y en la cual se vaya a mover. De ahí que ingresan a la constitución política del Estado, se ingresa a las leyes, se ingresa a la transformación estructural del Estado como tal. Pero esas transformaciones, nos dice Ortiz, solamente son rasgos y son transformaciones efímeras. ¿Qué quiere decir con esto de efímeras? Que son, que no son sólidas, no son estables, no son unas transformaciones que puedan ser permanentes, continuas, porque esas transformaciones de estructura, de norma y de constituciones necesitan herramientas que vayan a pasar generación tras generación. Y una de esas herramientas, uno de los instrumentos mucho más eficientes, aparte de las normativas, es la acción pedagógica, la acción educativa. Porque la acción pedagógica y la acción educativa se encarga de poder formar generaciones de la sociedad, las cuales vayan en un futuro a asumir responsabilidades en el Estado, y esas responsabilidades van a tener las características de cómo las han formado. Si esta formación ha sido con identidad, con cultura, con respeto, valoración de lo nuestro, con todo lo que hace la parte de descolonización, entonces van a ser transformaciones que van a ser mucho más estables, más sólidas, y que el Estado sí realmente va a tener un cambio como tal. Si no entramos a esferas educativas, entonces, dice Ortiz, los procesos de descolonización no van a ser continuos, no van a ser sostenibles. Y dentro de unos años puede cambiarse de nuevo la norma, pueden cambiarse de nuevo las leyes y va a seguir la misma acción, la misma actitud de la sociedad. Si en tanto no cambiamos la educación, entonces no vamos a tener un verdadero proceso de descolonización. Ya eso se lo denomina biopraxis. La biopraxis es poder trabajar nosotros actividades, el poder hacer cambios a partir de la práctica. Pero la práctica con nuestro entorno, la práctica con nuestro entorno real, de nuestro contexto donde nosotros trabajamos a través del diálogo, lo comunitario, de lo integral, que las soluciones vayan saliendo de toda esa interacción. Y sobre eso vamos a conversar el día de hoy, sobre la biopraxis, el modelo sociocomunitario, cómo estas pueden ir cambiando y para caer recién al producto académico y las diferencias que puede tener con la metodología de la investigación o el conocimiento científico. Ahora, bien, todas estas características del modelo sociocomunitario que los tenemos acá, son comunitarias, dialógicas, interactivas, parten del diálogo con todos, rescata diferentes opiniones. Esta es la generación del conocimiento desde este enfoque sociocomunitario, que parte del diálogo, toma en cuenta las opiniones de todos,
no solamente es desde lo clásico que podríamos mencionar, es el investigador el que influye, es el investigador el que se plantea el problema, la hipótesis, ve las variables, ve si estas interactúan, influyen una sobre otra. Todo está unidireccionado desde la mirada del investigador. Esta otra nueva forma nos dice que tiene que partir de un diálogo, tiene que partir de escuchar opiniones de los demás. ¿Para qué? Para tener una nueva forma de hacer educación. La nueva forma de hacer educación no está en la cabeza de solamente un docente, no está en la cabeza de una sola persona, sino que es resultado del diálogo con toda la comunidad. Toda la comunidad plantea cómo se podría desarrollar una práctica educativa y es ahí el que está desarrollando su producto académico que debe tener esa capacidad de discernimiento, de identificación, de interpretación, de una lectura de lo que está sucediendo en el contexto, lo que está pasando en la sociedad. Ahora, no se encuadra, los productos académicos no se encuadran a reglas didácticas, ni tampoco tradicionales, y considera la educación como un principal instrumento colonial. Así como puede ser un instrumento colonial, puede ser también un de colonización, puede ser un instrumento de descolonización. Y es sobre estos elementos, estos tres, que se articulan los productos académicos para poder desarrollar un nuevo proceso de generación de conocimientos. No sé si hasta acá un poco me dejo entender o no, pero es una manera diferente de poder hacer, bueno, no podríamos mencionar netamente solo investigación, sino es una nueva manera de poder desarrollar y generar conocimientos. Biopraxis, partir de la práctica, con el diálogo en el entorno, con una comunicación y diálogo con la comunidad, una interacción práctica y holística. Al momento de hacer investigación, tenemos que tomar todas las variables y las dimensiones que están alrededor del problema en cuestión. De ahí viene estos nuevos términos. Ahora, esta biopraxis, el poder trabajar con una pedagogía del otro, por ejemplo, pedagogías otras, es una nueva corriente que está emergiendo a nivel regional. Van a poder encontrar ustedes acá que les pongo un link, por ejemplo. En este link van a poder encontrar ustedes un libro de lo que plantea más a profundidad Ortiz y todo este grupo de pensadores colombianos y que nos dicen que es una nueva manera en la cual nosotros podemos dar solución a los problemas que tenemos, pero lo plantea de manera desde un enfoque educativo pedagógico que es muy interesante. Hay que leerlo, analizar un poco y comprender del por qué habla de otras pedagogías. Nos menciona, por ejemplo, que una pedagogía, las pedagogías actuales y las investigaciones que se tienen en nuestro entorno están muy plasmadas de teorías relacionadas al constructivismo, humanismo, a poder citar a Piaget, Vygotsky, Ausubel. Entonces son aportes de psicólogos, de psicopedagogos también, que han plasmado mucho el accionar pedagógico en los últimos años, desde ya más antes también con el conductismo, con Skinner, por ejemplo, y otros que hasta ahora siguen todavía en pie. Pero esta nueva forma de hacer pedagogía que llama la pedagogía, otras pedagogías, es en donde nosotros tenemos que incursionar. Este libro, esta bibliografía nos puede ayudar. Pero aparte de esa bibliografía, lo central es construir conocimientos desde nuestra práctica. Pienso que es un reto bastante, es un reto que nos llama a la creatividad, nos llama un poco a poder pensar más allá de lo que ya tenemos estructurado bajo el pensamiento tradicional, sobre una estructura ya de varios años que hemos ido nosotros cimentando en nuestras formas de pensar y que ahora debemos abrirnos un poco más a la creatividad, tenemos que abrirnos más todavía hacia lo que pasa en lo natural, en lo social, y poder ser más analíticos y más reflexivos de lo que sucede. Las respuestas nos dicen en esta nueva manera de poder generar conocimiento, no están en los libros solamente, está en la interacción.
está en la relación con las otras personas, está en la observación de la naturaleza, está en la observación de la conducta de las otras personas, como individuos, como comunidad, como colectivo, cómo una persona se puede comportar sola, cómo se puede comportar en un colectivo con un fin determinado. Tenemos nosotros personas que pueden ser muy tímidas o pueden ser calladas, pero si tienen un objetivo determinado y tienen el apoyo de un grupo social, esta acción cambia totalmente. Y tenemos que, como educadores, poder identificar y conocer esos cambios y hacia dónde podemos generar nuevas pedagogías. Ver cuáles son los motivadores, cuáles son las maneras de poder generar educación desde un interés específico con los estudiantes. Tenemos un escenario en el cual está cambiando casi cada 2, 3 años. El internet, el acceso a la tecnología, el poder entrar en una cultura del streaming, por ejemplo, tiene mucho que ver. El poder conocer nosotros las nuevas formas, apps que tenemos dentro de la tecnología, que nos acercan mucho a un nuevo escenario de realidad virtual interactiva, ya nos transforman permanentemente el escenario educativo. Y no podemos negarlo, no podemos estar fuera de todo escenario, sino tenemos que saber dialogar con ese entorno. Esa cultura del streaming nos dice a nosotros que si nosotros estamos en un escenario académico o estamos en cualquier otro, sea artístico, cultural, distractivo, algo nos llama la atención y queremos una información y queremos una noticia del momento, de la hora. ¿Por qué se da eso? Puede que muchos que están acá en sala en ese momento y hayan empezado a utilizar su celular o hayan entrado al Google, algún buscador, y ya están googleando la biopraxis. Otros ya están entrando a las pedagogías, a las otras pedagogías. Otros ya están ingresando también a qué nuevos, a qué se refieren con los paradigmas emergentes, por ejemplo, o los nuevos paradigmas regionales también. Ahí van a encontrar el vivir bien en Bolivia, van a encontrar el bien vivir de Ecuador. Entonces, son corrientes que van llegando. Esa es la cultura del streaming y estamos inmersos en todo eso nosotros y no podemos negar estas nuevas formas de generación de conocimientos. Y esta que plantea la universidad es una nueva manera, es una forma diferente de poder encarar una generación de conocimientos desde la práctica, pero que tiene como base teórica estas nuevas pedagogías de los otros y también las teorías emergentes. Acá, hasta esta partecita, ¿alguien tiene alguna opinión o algo que le haya llamado la atención? O tal vez que haya escuchado en otros escenarios también y que les parece ahora oportuno poder comentarlo. A ver qué dicen. Aquí está José, también está Scarlett, Osvaldo. ¿Quiénes más tenemos en sala? Mónica está con nosotros. Javier. ¿Qué dicen? ¿Qué opinan de estas nuevas teorías, esta pedagogía de las pedagogías otras denominadas? Bueno, por ahora creo que no hay muchas impresiones. Pasaremos a la siguiente. El producto académico de transformación sugiere un cambio. Y este es el cambio sobre la manera de poder hacer investigación o de generar conocimientos, que esta es la tradicional, que nos propone a nosotros una investigación o una teoría positivista, que es la comprobación de una hipótesis o la refutación de una hipótesis, pero también basada en datos cuantitativos que hacen una verificación objetiva de algún cambio o la pertinencia de un proceso determinado. Un proceso en base a la metodología de la investigación nos pone a nosotros en situación de poder estar pegados, primero a partir de un problema, llegar a los objetivos, hacer un diseño metodológico. En el diseño metodológico estarán
los métodos teóricos, los empíricos que se van a utilizar en la investigación, determinar una muestra, una población, un diagnóstico, y en ese diagnóstico poder nosotros ver la información empírica en base al recojo de información mediante instrumentos, ya sean encuestas, entrevistas, grupos focales, de cómo se está moviendo el panorama externo, social, y para posteriormente entrar a un análisis del marco teórico y cómo este marco teórico junto a un diagnóstico pueden darnos la posibilidad de realizar una propuesta teórica, generalmente teórica, en el caso de las investigaciones sociales y cualitativas, tienen esta característica, y en el caso de algunas investigaciones cuantitativas y también algunas que pueden ser cuasi experimentales, el poder trabajar con hipótesis, con variables, cómo estas variables pueden ser intercausales y unas pueden estar influyendo sobre la otra, y cómo podemos trabajar con grupos control y grupos experimentales. Entonces, tiene esta característica la investigación tradicional. Ahora bien, ¿a qué cambio nos lleva el producto académico? El producto académico nos lleva a poder realizar una producción de conocimientos que tiene que ver con la biopraxis. Entonces hablamos de nuevo acá sobre este término de la biopraxis, que descoloniza, valora, respeta, pero principalmente promueve nuevas maneras de hacer educación. En estas nuevas maneras de hacer educación, ya se plantea también el poder abordarla desde un problema, llegar a una propuesta, pero acá tomen en cuenta, miren, se aborda ya el problema, pero rápidamente ya se ingresa a un escenario de planteamiento de una propuesta. Y esta propuesta llega a poder entrar a una acción, una reflexión del trabajo de la propuesta como tal, y posteriormente llegar a un diálogo analógico con diferentes autores para después establecer aprendizajes vivenciales y llegar a una etapa de difusión. La diferencia que podemos ver nosotros en estas nuevas, en estas maneras de poder hacer diferentes formas de investigación y generación del conocimiento, es que el anterior modelo tiene la propuesta teórica a la finalización del proceso de investigación. Primero parte de lo teórico para posteriormente llegar a la propuesta y a la parte práctica. Sin embargo, en este nuevo modelo, empezamos de la práctica para que después de la práctica podamos recién llegar a una teorización. Identificamos el problema, vemos cuál es la propuesta, hacemos una acción, recién hacemos acá el diálogo con nuevos autores o que denominando en este caso analogías con los autores. Las analogías quieren decir a ver qué desrelación tiene, qué características y similitudes tiene entre los autores y lo que de la práctica que estamos desarrollando. Si es que hay una aproximación, hay un antagonismo o por el contrario hay una complementariedad también. Sin embargo, por otro lado, la investigación clásica o la científica parte al revés. Parte primero de poder hacer la teoría para entrar a la práctica. Entonces, no podemos empezar primero a hacer una práctica si no tenemos una teoría. Y acá al revés nos dicen, primero tenemos que realizar nosotros una práctica, identificar, saber lo que está sucediendo en el entorno, y toda esa práctica que realicemos y los conceptos que saquemos, la interpretación que tengamos de ese diálogo con la unidad educativa, con los líderes, en este caso estamos hablando de los directores, los rectores, los vicerrectores, jefes de estudio y demás, recién esa práctica, esos resultados los ponemos a consideración de un diálogo teórico. Miren, la diferencia, en el anterior proceso, primero vamos a la teoría y esa teoría nos ayuda a entender lo que pasa en el entorno. Aquí es al revés. Primero deberíamos entrar a la práctica con la relación con el entorno. ¿Por qué? Porque nosotros somos personas esencialmente sociales
que podemos adecuarnos y poder conversar con otros, con los pares, que no necesitamos una teoría para eso. Y con esa práctica y con esos conocimientos, resultados de esa práctica, recién las confrontamos con un aspecto teórico. Y de ahí sacamos los aprendizajes vivenciales. No sé si esta parte ahí a este nivel puede llegar a ser más entendible. Estimo que alguien me puede decir, por ejemplo, en metodología de la investigación igual hay la investigación-acción. La investigación-acción también es cíclica, parte de la planificación, ejecución, evaluación, reflexión y posteriormente de nuevo a la planificación y a la acción. Pero igual la metodología de acción también parte primero del análisis teórico, parte de la literatura. Ahora, esta nueva forma de generar conocimientos desde la biopraxis nos dice no empezar desde ahí, desde la teoría. ¿Por qué? Porque eso contamina el pensamiento del investigador y le va a direccionar a poder tener una interpretación, una preconcepción de lo que está sucediendo en el entorno. Entonces, esta nueva teoría dice empezar a la práctica y recién articular la teoría. ¿Qué opinan hasta este punto? ¿Qué es lo que qué opinión les merece? ¿Qué reacción tienen sobre esta información? A ver, veremos si estamos con audio todavía. No vaya a ser que se ha caído la señal. No, se escucha, licenciado. Perfecto, gracias, José. Entonces, Sí, sí, te escucho, José. Dime, una ¿qué consulta. opinión tienes? El marco teórico es similar al diálogo analógico con autores. ¿Es similar o la diferencia cuál sería entre los dos? A ver, en el proceso como tal, en la investigación general, es que en la metodología de la investigación científica, primero vas e indagas aportes teóricos sobre el problema como tal. En la propuesta académica de transformación, basada en este enfoque de la biopraxis, primero ingresas a la práctica y luego llegas al análisis teórico. Ambos llegan en un momento determinado al análisis teórico. La diferencia es que en la investigación científica tú analizas los aportes teóricos, pero como parte de aproximación hacia tu problema, como tal. ¿Qué relación tiene la teoría con el problema que tú estás abordando? En relación ahora del PAD, en la biopraxis, buscas la teoría, pero en relación a la propuesta y a la acción que tú has desarrollado. La bibliografía, los autores que tú vas a citar, van a estar articulados a la característica de la propuesta y de la acción que has hecho. Vas a hacer una relación dialógica, analógica con autores, un diálogo con autores en relación a la propuesta. Entonces, investigación científica, teoría, bibliografía en relación al problema. Investigación, o en este caso el producto académico de transformación, investigación, indagación teórica en relación a la propuesta, no al problema. ¿Me entiendes esa parte, José? Sí, sí, entiendo. Algo nuevo que estoy escuchando recién de la biopraxis. No había escuchado más antes, ¿no? Perfecto. Sí, no, seguro que para la mayoría son nuevas corrientes que están entrando en el aspecto pedagógico. Les planteo poder indagar sobre esto, poder entrar sobre nuevos paradigmas emergentes, teorías emergentes y la pedagogía, la otra pedagogía. Son esos términos nuevos que están ingresando ya en este nuevo escenario y que no se van a quedar pues ahí, ¿no? Es como en algún momento, o todos en los 80 trabajaban con el conductismo, donde Skinner era lo máximo y era todo lo que es el trabajo hablamos de todo lo que es la causalidad, causa, efecto, estímulos, respuesta, que era antes la base de la educación, con un enfoque psicológico. Después de ahí pasamos ya
humanismo, pasamos al constructivismo, al cognoscitivismo, estamos hablando de la neurociencia y ahora estamos entrando a esta otra, la pedagogía, la otra pedagogía, la biopraxis y las teorías emergentes. Les propongo que puedan indagar sobre esto, que son cosas que están pasando ahora, que están pasando en el entorno pedagógico, y como educadores profesionales del área, del ámbito pedagógico, tenemos que tratar de estar al tanto, tratar de estar al corriente. Bueno, si está ahí todo claro, espero, sé que puede ser una información un poco más profunda la que podríamos tocar, pero he tratado de poder indagar un poco más atrás para que podamos tener una información un poco más clara sobre esto. Sin embargo, mencionarles también que la universidad está en permanente diálogo, en permanente construcción y deconstrucción de estos procedimientos. En algunos momentos sí me invitan también para que sea parte de este diálogo. Hemos estado ahí trabajando estas nuevas estructuras y cómo poder afrontarlas. Y bueno, las cosas que vayan emergiendo, vamos a ir transmitiéndoselas a ustedes, que creo que en esta semana va a haber un nuevo diálogo con la institución para ver cómo se van a ir ya teniendo los productos finales de esta primera etapa de implementación. ¿Alguien más que quiera conversar sobre este punto? No solamente consultas, tal vez hasta comentarios solamente. Sí, buenas noches. Osvaldo, buenas noches. Disculpe, en este trabajo del PAT, en lo que hemos ido haciendo la primera semana, la anterior semana, es el problema, ¿verdad? Es lo que hemos ido trabajando. Ahora, en estas otras que vienen, vamos a ir complementando con estos distintos puntos que menciona en esta propuesta de la biopraxis. Esa es la metodología que estamos siguiendo en el trabajo que estamos haciendo. Era una consulta. Bien, Osvaldo, bien. Esta parte que estamos trabajando hasta ahora, lo que les estoy mostrando es una parte introductoria a lo que viene a ser de cómo poder y construir luego el PAD. Estamos dando las bases teóricas de transformación del por qué están habiendo estos cambios y a qué es lo que obedecen sobre un escenario de descolonización. En las siguientes placas que las voy a mostrar, Osvaldo, vamos a hablar sobre los momentos. Entonces, ahora recién vamos a ingresar a los momentos para que vayamos articulando de cuáles son las etapas que han ido siguiendo. Lo que les hemos presentado hace un momento. Sí, es la parte introductoria, Osvaldo. Ya, muchas gracias. Está De bien. nada. Entonces, hasta acá tendríamos ya esa diferencia que tenemos entre las nuevas maneras de poder generar conocimientos. Continuamos. Entonces, ahí es un reto que tenemos para poder ir trabajando. En este punto me gustaría traer de nuevo a colación a Miguel Ángel Cornejo, que al momento les decía, nos despojaremos de aquello que nosotros tenemos, no nos creamos un producto acabado, sino que entremos a este proceso de manera abierta, con la mentalidad abierta y de poder generar nuevas experiencias académicas que nos vayan a poder significar a nosotros cambios profesionales. Entonces, pasemos al siguiente. Y ahora, recién Osvaldo, entramos al primer momento. Este primer momento, Osvaldo, que lo hemos trabajado, han trabajado en el anterior módulo, concluyendo el anterior módulo, era el análisis crítico de la realidad problemática. Lo traigo a colación ahora para que vayamos articulando mentalmente los pasos que hemos ido siguiendo como parte del producto académico de transformación y para que vayamos recordando las cosas que hemos ido haciendo. Es lo que nos ha planteado poder tener una lectura decolonial, de nuevo entran estos términos acá, de la realidad con una mirada introspectiva, pero también con una mirada del sujeto, una mirada transformadora. Miren, de nuevo ingresa aquí, que construye conocimientos desde la biopraxis. De nuevo ingresa ahí ese término. Entonces, miren, lo vamos a ir teniendo permanentemente en el PAT
en este segundo módulo que recién estamos abarcando el programa. Lo van a ver en el tercero, en el cuarto, en el quinto, entonces es mejor ya entrar en ritmo con este término y con esta nuevo aporte teórico de cómo hacer educación desde la biopraxis. Entonces, si los que recién lo están escuchando, miren en su información del PAD de los anteriores módulos, ya estaba este término por ahí pegadito. Tal vez que no le hemos dado mucha importancia. Hemos trabajado también una acción de introspección. Recuerdan ustedes, para hacer esa introspección se nos ha facilitado este instrumento. En este instrumento teníamos que ver y valorar nosotros cómo es nuestra actividad práctica profesional, si tenemos ciertas fortalezas en la parte de planificación, tenemos ciertas debilidades en la ejecución, o por el contrario tenemos algunas debilidades en la planificación y nuestra ejecución está un poco más caracterizada por la improvisación, pero una improvisación creativa que en muchas de las situaciones puede que nos ha dado buen resultado. Hay profesionales que se miden mucho más con la improvisación al momento de lo que está sucediendo y tienen esa capacidad de adecuación rápida a los cambios que puedan tener en la actividad pedagógica. Pero tenemos otros docentes también que prefieren tener una planificación mucho más detallada, paso a paso, pero si es que hay algún problema, un cambio que vaya a suceder ahí, les desestabiliza un poco la actividad. Entonces, hay ese tipo de profesionales. Y esta actividad de introspección era para medir eso. ¿Dónde tengo fortalezas? ¿Cómo las desarrollo? ¿Dónde puedo ir indagando un poco más? Para que vayamos conociendo nuestra propia manera de trabajo y de realizar una práctica pedagógica, de impartir una clase o de desarrollar una actividad administrativa. Eso estaba en opción de poder mover un poquito los indicadores de la actividad. Un segundo que han aplicado en este primer momento es la reflexión en comunidad. Y esta reflexión en comunidad tenía esta parrillita. ¿Con quiénes puedo trabajar? ¿A quiénes voy a consultar? Los actores. ¿Qué herramientas voy a utilizar? Puede que haga una entrevista, una encuesta, puedo hacer un círculo de reflexión, puedo hacer un taller de grupos focales, y si es que yo desarrollo una de estas herramientas, hay que describirlas en este punto. Si hago una entrevista, entonces veré de desarrollo del instrumento, de poder tener unas preguntas abiertas, cerradas, para poder consultar. ¿A quién la voy a hacer? Con el rector. Ahí así es con los estudiantes. No me va a dar tiempo para hacer una entrevista con todos. Voy a hacer una encuesta. En la encuesta voy a ver que solo me interesa trabajar con los estudiantes del último año, pero además me interesa trabajar solamente con una carrera determinada, y esta lo voy a hacer el día martes 15, no sé. Entonces, hemos hecho esa reflexión en comunidad. Fruto de esto es el trabajo que ya están presentando en esta semana y el cual se va a ir evaluando, porque ya tenían que presentar ahí las evidencias de esta planificación. Entonces, ese es el primer momento que se ha ido teniendo para poder empezar el PAD. Después de esta parte, nos hemos ido nosotros al segundo momento. Ese segundo momento es la determinación de la problemática. La determinación de la problemática nos pedía a nosotros ¿qué cosa? Habiendo realizado un análisis crítico de la realidad objetiva, corresponde la identificación de la problemática, las cuales deben tener relación principal con el diplomado. Ahora, para esta identificación debemos contar con una identificación de las problemáticas, determinación de la problemática, problemáticas de la práctica educativa que hemos hecho con la introspección, y también las relacionadas al programa de posgrado. Se ha desarrollado mediante este instrumento, ¿verdad? Todos han hecho este instrumento de identificación del problema, en el cual han ido colocando lo referente al problema, la frecuencia con que se desarrolla el problema, cuáles son los principales causantes y los efectos que puede haber, y a partir de ello han hecho un informe de análisis
han priorizado los problemas de todos los que hubieran colocado acá. Aquí han priorizado y han justificado por qué. Se plantea el problema y se colocan las evidencias de la aplicación de la instrumentación. Entonces, hasta esta parte estamos recordando los momentos. El segundo momento, determinación del problema. Ahora, en esta determinación del problema, antes de pasar al siguiente, les traigo acá un ejemplo en el cual podríamos conversarlo, de cómo poder ir formulando los problemas relacionados a los módulos y al programa de investigación, pero además que cumplan con las condiciones que tenemos acá. Las condiciones de la dificultad, limitación, práctica, transformar, elementos relacionados al diplomado, el lugar, pero que tengan una relación con el programa de diplomado que hablábamos en la anterior vez. Acá tenemos algunos ejemplos que las estoy poniendo ahora recién y no se las ha ido mostrando el anterior módulo justamente por esta metodología que tenemos de no ir contaminando el pensamiento de cada uno de los diplomantes con ejemplos o con teorías o literaturas, sino que vayan naturalmente identificando los problemas y ahora recién con esta otra información puedan ir ajustando progresivamente. Lo que hayan identificado, el trabajo que hayan ido planteando en esta semana, no está mal. Todas son parte de un proceso de maduración, de formulación, de identificación del problema y de formulación también del problema. Vamos a ver si estos 4 elementos están en la formulación del problema que ustedes hayan realizado. Y si no las han hecho, bueno, se les va a retroalimentar, que es el término, o también se les va a orientar con algunos ejemplos ya dentro de las recomendaciones. Entonces, muchos que digan, ¿por qué ahora mi trabajo estará mal? No lo tomen de esa manera, que es parte normal y natural de cómo tienen que ir articulando y madurando su problema. Tenemos un primer ejemplo acá. Vamos a ir parando con cada uno de ellos. Quisiera que me vayan diciendo si les parece o no les parece, o se entiende o no se entiende. También los ejemplos que vamos viendo. En relación al módulo 1. Este módulo 1 tiene este ejemplo. Este ejemplo nos pone a nosotros en el módulo 1 articular a las normativas que tenemos. Y una de estas normativas, por ejemplo, puede ser la relación que puede haber una regulación de las currículas. El módulo hace relación a los lineamientos normativos, gestión institucional, académica de los institutos técnicos tecnológicos. Y un problema más o menos articulado ahí podría ser el siguiente. ¿Qué elementos aportan en una reglamentación de regulación curricular? Entonces, miren, ahí tenemos la dificultad o limitación. Que puede que tengamos una reglamentación de regulación curricular. Si la tenemos, ¿qué elementos nos faltaría, pero para qué? Ya viene la práctica a transformar. Que actualice permanentemente la oferta académica. Entonces, si tenemos una reglamentación curricular de regulación, entonces tendríamos ya que enfatizar cuáles serían los elementos para que podamos tener una currícula actualizada. Y si no tenemos el reglamento, entonces la ausencia del mismo reglamento. Entonces, estamos cumpliendo con la dificultad. 1. Esta dificultad está relacionada igual por colores. Que actualice permanentemente la oferta académica. Entonces, tenemos y cumplimos con la práctica transformar. Dando lineamientos normativos con incidencia académica. Entonces, tienes relación con el módulo 1 y tienes relación con el programa por consiguiente. En el Instituto Técnico X, ustedes ya ven el Instituto Técnico Tecnológico, en la gestión 2002. Entonces, estamos cumpliendo con la 4ª condición. ¿Qué les parece? ¿Se entiende hasta esta parte?
Tenemos una relación con el programa, está articulada al primer módulo, cumple las condiciones de las dificultades, la práctica a transformar, los elementos relacionados al diplomado son parte del módulo y el lugar en su formulación. ¿Se entiende esta primera parte, este primer ejemplo? O vamos continuando con los siguientes y así vamos a ir también identificando qué otros problemas también podemos tener. Disculpe una consultita. Sí, Osvaldo, te escuchamos. Estos 4 pasos que nos menciona es para la determinación de la problemática. Sí, es para poder hacer la formulación de nuestro problema. Ah, ya, Sí. está bien. Entonces, los ponemos así con colores para que podamos identificar los elementos que debe tener. Y en su totalidad, la formulación como tal del todo, entonces ya nos estaría dando a nosotros el problema en sí. ¿Se entiende hasta ahí? Pasamos al siguiente. Continuaremos. Para el módulo 2, tenemos este otro ejemplo. Hace relación a la planificación educativa y curricular. ¿Qué procesos seguir para la actualización curricular? Estamos en la parte de la dificultad. Ahora, la parte de transformación. Que genere competencias de emprendimiento. Ahora viene la etapa relacionada al diplomado. Posibilitando cambios en la dinámica productiva académica, en la carrera, tantos. Esta ya es muy diferente. En este caso ya estamos hablando nosotros del interés de poder tener una generación de conocimientos en una carrera determinada. Y hablamos nosotros acá de pasos a seguir en la actualización curricular relacionada al emprendimiento que genera una dinámica nueva productiva en la institución y que está articulada a una carrera específica del instituto. ¿Tiene relación con lo curricular? Responde a los 4 elementos. El tercero, aplicación de métodos, estrategias de aprendizaje. Lo que nosotros ya lo articulamos es con la parte didáctica. Metodologías educativas articuladas a la biopraxis. Miren, aquí ya podemos hablar de otra cosa diferente. Ya podemos generar métodos que estén relacionados a este nuevo enfoque de la biopraxis. Para eso tendríamos que leer un poco más a profundidad lo que es la biopraxis, el concepto que tiene, las limitaciones, cuáles son los componentes que plantea. Tal vez hay algunos autores ya que han podido hablar con más detenimiento de cómo poder trabajar nuevas generaciones de la práctica de la otra pedagogía. Entonces, podríamos indagar sobre ese punto y poder entrar a un escenario de relaciones de las metodologías articuladas a la biopraxis. Y aquí podemos ver el mismo escenario que el anterior, que contribuyan a la generación de competencias de emprendimiento. Igual, entonces, como un método articulado a la biopraxis nos ayuda al emprendimiento para un cambio en la dinámica económica en una carrera y en el instituto determinado. Tiene relación con el tercer módulo, que nos habla de metodologías. En el cuarto módulo que está más relacionado a los módulos, unidades temáticas, la producción de los textos, podríamos plantear el siguiente problema. ¿Qué características debe contar un módulo de proyecto sociocomunitario articulado al contexto que contribuyen a la práctica laboral del estudiante, respondiendo a las necesidades locales en la carrera del Instituto Tantos? Entonces, aquí ya estamos viendo
de poder desarrollar un módulo, pero articulado a una modalidad de egreso, que es un proyecto sociocomunitario. Ese módulo nos puede a nosotros dar los lineamientos necesarios para que los estudiantes puedan seguir un proyecto sociocomunitario y este proyecto sociocomunitario sea parte ya de su modalidad de egreso. Tal vez por el momento nosotros contamos con una estructura del proyecto sociocomunitario y puede ser una falencia el que aún podamos, que no tengamos un módulo que dé en extenso todo el proceso a desarrollar. Es solamente un ejemplo. En las otras carreras, en la práctica que ustedes tienen, pueden identificar estos vacíos de herramientas pedagógicas con las cuales se pueda desarrollar un proceso educativo. Y por último, articulado al módulo 5, que es el de la tecnología, la aplicación de la tecnología a procesos de aprendizaje, tenemos este otro ejemplo. ¿Qué procedimientos o protocolos en clases, pero qué clases virtuales sincrónicas, miren, ya estamos especificando acá, orientan el trabajo docente para el desarrollo de competencias laborales de los estudiantes en la carrera X del Instituto Técnico en la gestión 2022? Este otro problema ya nos habla solamente de cómo utilizar la tecnología virtual, pero para desarrollar competencias laborales. Un estudiante o un diplomante puede abordar esto y podrá trabajar un protocolo de cómo poder realizar una clase virtual sincrónica, que puede ir desde lo que, por ejemplo, lo que nosotros ahora hemos hecho, ¿no? Se apertura la sala, se deja que ingresen a la sala, antes de iniciar el trabajo se hace una verificación del sonido, se hace una verificación de la imagen, de compartir pantalla, se hace una verificación del uso de la pizarra digital, si ustedes están acompañando, la están viendo o no la están viendo. Y una vez que todos esos pasos están concluidos como parte de un protocolo, se entra recién a la temática como tal. El siguiente punto puede ser el dar a conocer los puntos que vamos a tratar en esta primera sesión, con la sesión que se está trabajando, cuáles son los contenidos, sobre lo que se va a enfatizar, y si es que aún seguimos en el protocolo, podemos hablar nosotros y qué competencias estamos queriendo desarrollar, laborales en los estudiantes. Si son laborales, quiere decir que esa clase sincrónica tendrá que estar desarrollada con algunos videos, algunos ejemplos que den a conocer cómo se desarrolla la práctica laboral a los estudiantes. Si les mostramos solamente de manera textual, solamente explicando la descripción nada más de cómo puede ser lo laboral y no podemos nosotros aprovechar de mejor manera la tecnología y utilizar algún video, algo que les llame la atención pero que les acerque a lo laboral, entonces ya estaríamos cumpliendo ciertas falencias. Pero mire, este protocolo puede tener esas características de pasar todos los procedimientos de verificación de la virtualidad hasta llegar a unos videos y aproximar al estudiante a la realidad laboral. Pueden ser videos, análisis de videos, hay tantos que se tienen ahora mediante YouTube, por ejemplo. Pasar un video, analizar ese video, establecer lineamientos de seguridad y otros, en los cuales el docente pueda darse a entender de mejor manera sobre las competencias laborales. Puede ser una investigación de ese tipo también. Reúne las condiciones porque hace referencia a una limitación determinada, hace referencia a la transformación, elementos relacionados al diplomado y el lugar. Y además está pegado y responde al 5º módulo del programa del diplomado. Hasta acá. Ahora sí hemos dado los 5 ejemplos. ¿Qué opinión tienen? ¿Se encuentra claro? Ahora tal vez está un poco más explícito. ¿O han tenido algún vacío en alguna parte de la explicación? A ver, ¿qué dicen? ¿A quiénes tenemos por acá?
Se encuentra mucho más claro, Lice. Buenas noches. Hola Jimmy, ¿cómo estás? Bueno, perfecto. Me alegra entonces que sea de aporte y de que sea mucho más clara la explicación a este nivel. A ver, Buenas ¿quién más? noches. Scarlett, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo está? Una consulta. No es necesario trabajar sobre los 5 módulos, ¿no es cierto? Podemos elegir un módulo Ah, no, específico para claro que sí, trabajar. Scarlett. Ya. En este caso Ahora, son 5 ejemplos. 5 ejemplos. Por ejemplo, yo estoy un poco más interesada en trabajar, por ejemplo, en el módulo 2, que es organización y planificación educativa y curricular de institutos. Esto está referido a organizar, por ejemplo, una propuesta de una carrera con todos sus contenidos curriculares, carga horaria, todo lo que se propone. Tiene que ver con esto, sus contenidos curriculares, Claro, la pero planificación. sí, está bien, Scarlett. Ahora lo que O tenemos que directamente tener... Sí, te escucho, a ver, con toda lo que la idea. también tendríamos que hacer, aparte de proponer una carrera, es hacer un análisis tal vez a la estructura, a los contenidos curriculares, a la carga horaria. O hay que hacer una actualización de contenidos, por ejemplo, ¿no? En el caso de una institución, sus contenidos están muy obsoletos, si vale el término. Seguimos con una mirada del conductismo y tal vez estamos proponiendo otras miradas, ¿no? Usted hablaba de la pedagogía, otras pedagogías. En música, por ejemplo, estamos viendo también las pedagogías abiertas, ¿no? Otras miradas de hacer pedagogía en el aula. Eso es lo que no estoy pudiendo entender un poco, si es que yo me enfocaría, perdón, a trabajar en el módulo 2. Sí, Scarlett, te entiendo. A ver, lo curricular, en primer momento, hay que saber dimensionar. No debemos perder de vista nosotros que un producto académico transformador es eminentemente práctico. Y al ser eminentemente práctico, tenemos que identificar un problema que nos dé la oportunidad de poder hacer una propuesta de aplicación. Porque la explicación que les daba hace un momento, a diferencia de un modelo de metodología de investigación científica que puede ser un análisis teórico a nivel de monografía, a diferencia de ese análisis teórico, este es práctico. Si tú quieres abordar escenarios curriculares, podrías trabajar escenarios curriculares, pero mucho más a corto plazo. ¿A qué me refiero? Si tú estás con una experiencia en el ámbito de educación técnica artística, podríamos analizar dentro de la currícula, no la totalidad de la currícula, se podría identificar un semestre específico, se podría identificar una asignatura determinada, un tiempo determinado, en el cual tú puedas decir, dentro de estas asignaturas o dentro de esta estructura curricular, en esta temporalidad específica del currículo, no se está logrando desarrollar competencias específicas por la ausencia de esta información o por la ausencia de este método, por ejemplo. Y tú sí puedes hacer un ajuste curricular, no una propuesta curricular completa, un ajuste curricular a ese momento específico de lo que se está desarrollando en la carrera. Puedes involucrar un método determinado, un contenido específico, el cual puedas llevarlo a cabo en la acción y te dé oportunidad a la reflexión. Si es que tú planteas una transformación curricular global, no podemos esperar nosotros un tiempo para que puedan salir toda una generación fruto de una currícula. Una currícula solamente puede ser evaluada cuando desde el principio hasta el final concluyen todos los participantes y ahí se ve recién los resultados de formación de los estudiantes. Pero si es que podemos precisar muy bien qué elemento sustancial tú encuentras a nivel problemático en una currícula, no sé muy bien, tal vez tendríamos que ver el problema que tú tienes, pero para poder llevarlo a la práctica, entonces sí es posible.
Ya. Porque la característica fundamental del producto académico es la práctica. Si no puedes llevar a la práctica, entonces no vas a poder cumplir con lo que se estipula de este tipo de generación de conocimientos. Una consulta entonces, ya me ha aclarado mucho más. No tengo que esperar de ahora para adelante, poner en práctica, ¿no? Porque me faltaría tiempo, digamos. Pero si, digamos, yo tengo un modelo, digo, un marco curricular, y puedo elegir una materia, en este caso, no sé, práctica de conjunto, se me ocurre, que esta sería la primera promoción que va a salir desde que se ha aplicado este marco curricular que ha sido el 2020. Podría hacer el análisis desde el 2020, 2021 y esta gestión de esa materia específicamente, ver sus contenidos y ver cuál sería la propuesta que se podría aplicar en este próximo semestre, digamos, para hacer el ajuste, para hacer la propuesta. O también me serviría estos años previos que se ha aplicado esta propuesta con los estudiantes que hubiesen ingresado la gestión 21 y estarían terminando el primer semestre de la 23, por ejemplo, en una sola materia. O necesariamente tengo que esperar que se termine todo un proceso más largo, no sé, pero ya estoy un poco más clara, ¿no? A ver. No, no tendrías que esperar. Puedes ya realizar un análisis de reflexión comunal, bueno, comunitaria. En este caso, denominado de esa manera, una reflexión con todos los docentes que han estado en ese periodo, con el rector, con el responsable de la carrera. Puedes trabajar también con los estudiantes para poder analizar cómo esa asignatura se ha ido moviendo en los últimos años y si las competencias que se han generado han sido positivas o no. Pero sigue siendo un análisis teórico, Scarlett. Tú tienes que pensar cómo luego yo hago una propuesta que subsane eso en la práctica. Tendrías que plantear para las subsiguientes semanas, de manera rápida, en qué consistiría tu propuesta, tu nueva forma de hacer educación. Si tú dices que en esa asignatura ha habido ausencia de ciertos contenidos, identifica esos contenidos, identifica esas formas de trabajo e implementalas la siguiente semana. No tenemos, y es ahí donde vamos a entrar ahorita en el tercer momento, que es en la parte práctica ya. Considera de que en esta etapa del módulo del PAD estamos construyendo nosotros la propuesta y ya se tiene que hacer la propuesta, la planificación de la propuesta para la siguiente semana. Entonces tienes que aplicar una solución ya para la siguiente semana, posteriormente sistematizarla, reflexionarla y vamos a llegar hasta la etapa de difusión. Entonces tu propuesta de transformación a ese nivel tiene que ser bien concreta. Pero la justificación y antecedentes que tú planteas son adecuados, está muy bien. Puedes hacer un análisis de los últimos años, de cómo se ha ido moviendo, qué cambios, pero más que ser eso, esa la investigación como tal, es una justificación y una fundamentación al problema solamente. Estarías abordando hasta ese punto por ahora. Ya tienes que pensar en la propuesta y en una aplicación en los próximos días. Gracias, muchas gracias por la aclaración. De nada, Scarlett. Cualquier otra cosa, igual vamos a ir revisando sus propuestas y vamos a ir ajustando un poquito más entre los problemas también que tienen para que ya sean aplicables. Puede que estén ingresando en una situación muy teórica y eso no les va a dar la alternativa de entrar a propuestas, análisis, reflexión, de todo lo que hemos ido hablando hace un momento, ¿no? Y también de evolución de resultados también. Ahí hay que pensar en eso. Entonces, hasta acá los ejemplos de las propuestas articuladas al programa y con las 4 condiciones que nos plantea la universidad. El tercer momento es la propuesta de transformación. Y para esta propuesta de transformación se plantea el poder abordar desde un plan de investigación, el diseño de la propuesta y la elaboración de la propuesta de transformación. En esta etapa van a encontrar ustedes en plataforma estos 2 instrumentos. La elaboración de la propuesta de transformación, que tiene ahí en sí el título,
tiene la descripción de la problemática, la determinación y planteamiento del problema, objetivo y las actividades. Una vez que tiene esa estructuración, pasan a un cronograma de actividades. Y en este cronograma de actividades ya no pasan estos elementos de título, descripción y más. Solamente pasan las actividades, pero además con sus tiempos. Cada una de estas actividades tendrá que tener un tiempo determinado. Lo que le decía hace un rato Scarlett, no tenemos mucho tiempo para ir esperando o para ir haciendo algunas propuestas que sean muy amplias. La bibliografía en sí nos plantea solamente casi abordar entre 2 o 3 actividades para que estas actividades posteriormente sean analizadas, reflexionadas en su valoración de pertinencia y que realmente sean funcionales al problema de investigación. En los periodos que se tienen es para estar implementándolas ya para la siguiente semana y poder tener ya los resultados. Pero además, esta estructura nos plantea que debemos tener títulos innovadores. Y ustedes dirán, bueno, ¿y de dónde sacamos un título innovador y cómo podemos nosotros identificar un título innovador? Una buena manera de identificar el título innovador es desde los problemas. Volvamos hasta acá, una problemática. Por ejemplo, acá dice qué elementos aportan en una reglamentación de regulación curricular. Todo esto no podría entrar en un título, pero sí podemos nosotros identificar elementos centrales que hacen innovadores. Por ejemplo, podría ser acá reglamentación curricular que posibilita una actualización permanente de la oferta académica. Es algo corto. Te habla del qué es lo que vas a hacer y para qué vas a hacer. Entonces, algo así se puede ir trabajando desde los problemas. En este otro ejemplo, que dice qué procesos seguir para la actualización curricular. Entonces, aquí podemos colocar, por ejemplo, procesos o actualización curricular que genera competencias de emprendimiento o pasos para la actualización curricular en la generación de competencias. Entonces, vamos tomando solamente unos términos fundamentales en cada uno de los problemas, los cuales hacen al todo de la investigación. Y con eso podemos dar nosotros la innovación. Entonces, alguien puede decir, miren, acá tienen directamente unos pasos curriculares que orientan al emprendimiento. A eso me interesa, es algo que yo no tengo en el instituto y me gustaría leerlo. Entonces, es algo innovador, es algo diferente. Ahora acá en este otro tercer punto, metodologías educativas articuladas a la praxis, a la biopraxis, que generan conocimientos de emprendimiento. Habremos hablado de diferentes metodologías educativas que generan el emprendimiento, pero no hay algunas que estén adecuadas o estén próximas a una biopraxis. ¿Qué es lo que te dice la biopraxis? ¿Qué elementos deberíamos tener en una metodología? Entonces, algo ya es diferente, es algo nuevo. Entonces, podemos ir acortando así de los problemas. De los problemas se sacan los términos centrales y se saca el título como tal y tiene ese carácter innovador. Entonces, una buena manera de poder trabajar los títulos innovadores es partiendo del problema. Y vamos cumpliendo con esta condición que nos ponen acá de la universidad, que es el de tener un título innovador. Acá ya describimos la problemática. En esa descripción de la problemática vamos a poner nosotros cuáles son las variables que están cerca de la problemática, cuáles son aquellos elementos que están en torno del problema como tal. Estos elementos por lo general son aquellos que dan causa al problema de lo que está sucediendo. Si es un problema académico netamente metodológico, didáctico, tendremos que ver elementos curriculares que estén en el entorno del problema. Pero también podemos describir el problema de qué es lo que le ha dado origen. Muchas veces, antes de entrar a esa descripción del problema, se ven elementos de justificación social, económico, político, cultural. Pero sin embargo, en esa parte de la descripción del problema, es por qué nosotros creemos que ese es un problema. ¿Por qué es un problema que debe ser solucionado?
qué es lo que le está causando y qué efectos va a tener en el caso de no solucionarlo. Esa es la descripción. Y para tener esa descripción del problema, de la problemática, volvemos de nuevo a la formulación del problema y vamos encontrando de nuevo los elementos centrales que hacen al problema. Si hablamos acá del anterior ejemplo que tenemos de la reglamentación, agarramos para la descripción del problema qué lugar ocupa una reglamentación en una institución, qué características debería tener una regulación curricular. Puede que podamos abordar ya nosotros ahí de que una currícula tiene que estar ahí actualizada cada 3 años para que nosotros podamos mantener actualizada una oferta académica, pero también una regulación curricular como reglamento nos puede decir que no solamente tenemos que esperar a los 3 años para hacer el ajuste curricular, sino que desde el primer, segundo año ya podemos ir haciendo el análisis de la aplicación de los cambios que hemos hecho a la currícula. Cómo están las nuevas asignaturas desarrollándose, tienen suficiente base teórica, tenemos profesionales para esa asignatura, los estudiantes que están saliendo con una satisfacción hacia el mercado laboral de lo que se les está enseñando es realmente en respuesta a lo que se requieren en las instituciones o en los lugares de trabajo, o por el contrario tenemos que seguir ajustando nosotros esa currícula. Esa reglamentación nos puede dar a nosotros estos tipos de elementos que hacen la justificación y la descripción del problema. Reglamentación, regulación curricular, que entendemos que es la oferta académica que esta va cambiando permanentemente. Entonces vamos describiendo en base a estos términos centrales. Reglamentación, regulación curricular, oferta académica, lineamientos normativos que nos ayudan a poder hacer esta descripción de la problemática. La problemática es qué es lo que está sucediendo, qué le está causando, si no la soluciono, qué es lo que puede suceder posteriormente. Y para llegar ya a la determinación y el planteamiento del problema, que llega a ser ya el planteamiento de los ejemplos que nosotros hemos dado. Para posteriormente ver el objetivo que tenemos como parte de la estructura de la propuesta y en las actividades. Las actividades que sean las más puntuales posibles, no una serie de muchas actividades preparatorias. Una actividad puede ser una preparatoria, planificación de la clase, planificación del taller, desarrollo de los instrumentos, elaboración de instrumentos, pero una solamente de planificación. La segunda ya tiene que ser de ejecución como tal de la propuesta y la tercera ya tiene que ser la evaluación. Tienen que ser así actividades bien puntuales. Máximo podríamos colocar unas 5 ahí, pero que una sea de planificación, 2 sean de ejecución, una tercera que pueda ser de monitoreo y la última que sea de evaluación final. Así tenemos todo el ciclo, planificación, ejecución y evaluación. Y cerramos todo el proceso de implementación y ya podemos colocar ahí también la socialización de los resultados. Si en la 1 planificamos, la 2 ejecutamos, la 3 continuamos con ejecución de la actividad, la 4 monitoreamos los resultados y la última evaluamos lo final o sistematizamos la información ya final de todo lo que se ha implementado. Ya la última, la sexta, miren, ya puede ser la socialización de los resultados. Entonces, planificación, ejecución, evaluación, sistematización de resultados y socialización de los resultados. Hasta acá queda alguna duda, alguna idea o algo que les vaya, que tengan en ese momento algún comentario. Me ha aclarado mucho. Muchas gracias por la explicación. Creo que ya he orientado mejor el trabajo. Y una consulta. Yo tuve una dificultad en enviar la anterior tarea. No importa si ya lo sumo a esta, ¿no es cierto? El planteamiento del problema. Miren, esta actividad se califica como esta actividad. Eso hay que tener mucho cuidado. En la totalidad no hay problema.
Si es que has tenido ya. dificultades en la anterior actividad, pero lo has enviado, pero tienes dudas todavía, pero lo has enviado, lo importante es que lo hayas enviado, se va a hacer la calificación. Pero si la sumas también a esta otra parte, lo que has trabajado en el problema, la podemos analizar y ver que es justificarla como parte de maduración del problema, que ya estás tú ajustando mucho más la idea de investigación. Ya, ya. Muchas gracias por la aclaración. Gracias. Listo, Scarlett. Bueno, muchos me dicen que ya está todo mucho más claro. Hay algunas personas que están con una baja de la señal. Los que tengan la baja de la señal, por favor, revisen el video ahí para que puedan tener con mayor claridad todo lo que se está explicando. No estamos nadie exento de esto, ¿no? ¿Me confirman, por favor, si seguimos con la señal? No va a ser que tengamos alguna dificultad. Seguimos, Licen, con la señal. Perfecto, Lidia. Seguimos en línea. Muy bien. Entonces, hasta esta parte habríamos abordado todo lo referente a lo que es el PAT. Osvaldo nos dice sí, ok, muy bien, Osvaldo, gracias. Espero que haya sido esclarecedor un poco y más descriptivo, más explicativo todo lo que es el PAP. Hasta esta etapa he tratado de poder involucrarme un poco más a nivel teórico del por qué estas transformaciones y de dónde obedecen los cambios que se plantea hacer, ir más a la práctica, posteriormente al análisis teórico que les había dicho anteriormente, entrar ya a ejemplos mucho más concretos de la formulación del problema. Se han debido dar cuenta que a través de la formulación del problema luego se puede mucho más fácil identificar el título, la descripción del problema, el planteamiento, los objetivos y las actividades como tal, plantéenlas así, de esa manera. Planificación, ejecución, evaluación, sistematización y devolución. Claro, no de esa manera, no así tan concreta como les digo con los términos, ¿no? Sino denle un texto apropiado a todo el trabajo que van a desarrollar como actividad y de lo que están haciendo además. Aquellos que tengan así alguna duda o algo, escríbanme al WhatsApp para ver si está bien puestas las actividades, tienen coherencia o no tienen coherencia y las vamos a ir ajustando ahí. Eso como parte de la explicación que tendríamos hasta hoy día. Con eso cerramos entonces nuestra actividad sincrónica del día de hoy. Creo nos hemos prolongado muchísimo. Sí, ya habían sido las 10 de la noche. Bueno, solamente de mi parte espero que haya sido una actividad esclarecedora y que sea de aporte. Que les vaya muy bien. Sí, Muy buenas noches. Osvaldo, dime. Sería bueno que en el link que tenía de Ortiz, ¿no? Sobre las otras pedagogías y las biopraxis, sería interesante que nos envíe al chat o al WhatsApp para que podamos ingresar directamente, porque copiar no se nota muy claro, digamos. No, totalmente de acuerdo contigo, ¿no? Pues ni con binoculares, Osvaldo. Exacto. Sí, en este momento, por favor, les comparto a todos para que podamos tener toda la información. Entonces, les comparto, a ver, denme un minutito. Aquí vamos a colocar a todos. Ahí está el enlace. Revisen ahí, por favor, es la biopraxis. Es muy interesante. Habla de por qué en todo este trabajo que estamos desarrollando de descolonización solamente no deberíamos basarnos nosotros en elementos políticos, ideológicos y más, sino que desde esta mirada de pedagogos deberíamos trabajar también nosotros desde este enfoque pedagógico. Entonces, eso se los traigo
como una tareita adicional que creo que les va a gustar. El documento como tal es la pedagogía decolonial y nos habla hacia la configuración de la biopraxis pedagógicas y descolonización. Bueno, ya lo tienen entonces en el chat y en el WhatsApp también. Muchas gracias. Listo, pues Osvaldo. Que tengan muy buenas noches, que les vaya muy bien en el trabajo. Les puedo decir solamente realicen las actividades, realicen las tareas. No hay tareas negativas, no hay tareas malas, solo son parte de un proceso académico de transformación personal y profesional. Que tengan muy buenas noches. Buenas noches, licenciado. Hasta el sábado. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, hasta el día sábado.